a que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, que hemos estado estudiando, meditando en las últimas semanas en esta carta, en el capítulo 1, y vamos nuevamente a regresar aquí. Y vamos a tomar en consideración los versículos del 13 hasta el 21, del 13 al 21. Y vamos a ponernos un momentito en pie, hermanos. Vamos a leer en forma alternada la porción de la palabra de nuestro Dios. Vuelvo a repetir la cita, es primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos del 13 hasta el 21. 13 al 21 del capítulo 1 de primera de Pedro. Dice la palabra de nuestro Dios así, en forma alternada. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, juntos, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Que Dios les dé su palabra. Unos momentitos todavía, hermanos, vamos a orar. Hermano Elías, por favor, diríjanos en oración. Padre Santísimo, Jehová Dios, te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos otra vez para venerarle y honrarle, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos dé la licencia de tener la oportunidad de aprender algo de lo que el pastor nos explique, poner oído atento. Padre Santísimo, también le pido que bendiga a todos nuestros hogares y que nos dé licencia de trabajar en esta semana que viene para cumplir nuestros problemas. Señor, también le pido por todos los hermanos que están enfermos, por todos los que están en los hospitales, Señor, ayúdelos a todos a que recuperen su salud para que puedan regresar a su vida. Entonces, Señor, también le pido bendiciones para todos los hogares. Ayúdenos a todos, Padre Santo, a salir en esta semana que viene y que queden encima de todos los hogares las enfermedades, Señor. Sabemos que no somos merecedores de nada, Señor, pero se lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aquí en nuestro boletín, hermanos, como hemos mencionado, aparece un espacio para tomar notas, para que usted quiere hacer algunos apuntes relacionados con lo que hemos estado estudiando en la palabra del Señor, o cuando un hermano le toque predicar y haya alguna enseñanza que sea de bendición, que le anime, le exhorte, le ayude en su vida espiritual, pues para eso es este espacio, con la finalidad de poder tomar apuntes. Bien, vamos a entrar de lleno, hermanos, en la meditación de la palabra de nuestro Dios. En estos versículos que acabamos de leer, de los versículos del 13 y propiamente hasta el versículo 25, en todo este capítulo, o en toda esta parte, encontramos un cambio. Es un cambio muy especial. Los versículos que van desde el 1 hasta el 12 son palabras de ánimo que el apóstol Pedro, bajo la dirección del Espíritu Santo, porque es Dios, Espíritu Santo, quien está llevando al apóstol Pedro a escribir esta carta para animar a los hermanos que están en una situación muy difícil, pues ahora viene un cambio, ¿sí? Ahora viene un cambio. Entonces, los primeros versículos del 1 al 12 son palabras de ánimo,
son palabras para apoyar, animar, porque los hermanos a quienes está escribiendo el apóstol Pedro están en una situación muy, muy difícil. Versículo 1 dice: a los expatriados de la dispersión, los que están regados en diferentes lugares, los que están viviendo en situaciones extremas, donde tal vez no tienen empleo, donde no tienen el apoyo de la gente, no tienen a sus familiares, tal vez sus vecinos son gente dura a la palabra de Dios, y bueno, están en situaciones así críticas. Y el apóstol Pedro les está escribiendo para animarles. Pero ahora, a partir del versículo 13 hasta el 25, la segunda parte del capítulo 1, ahora viene la respuesta de ellos a las palabras de ánimo que Dios les está dando a través de esta carta. No solamente es Pedro, sino es Dios quien está utilizando al apóstol Pedro para animarles, pero ahora tiene que haber una respuesta. Y en la vida espiritual tiene que ser así. Dios nos ama, Dios nos bendice, Dios nos cuida, Dios hace cosas grandes en nuestras vidas, Dios está al pendiente de cada necesidad, Dios nos saca adelante en medio de situaciones muy difíciles, Dios nos levanta de la enfermedad, Dios nos ayuda en medio de nuestras depresiones, Dios nos ayuda en los problemas económicos que tenemos a diario, pero ahora tiene que haber una respuesta. Ahora tenemos que responderle a Dios. El apóstol Juan escribió en su primera carta en el capítulo 1: amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces tiene que haber una respuesta. No solamente es recibir y no darle nada a Dios. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto y los llevó por el desierto y les estaba dando maná y les estaba dando agua y los estaba protegiendo y ahora estaban viviendo en libertad, llegó el momento en que Dios le dijo a Moisés: construye el tabernáculo. Pero le dijo a los israelitas que trajeran los materiales necesarios. Y la respuesta fue de una manera asombrosa, porque los israelitas llevaron tantas cosas para la construcción del tabernáculo que Moisés, bajo la dirección de Dios y el mandato del Señor, les dijo: ya no traigan más. ¡Qué respuesta tan especial! ¡Qué cosa tan especial hicieron los israelitas! Porque estaban gozosos, estaban ahora viviendo en la libertad, habían salido del yugo de los egipcios, ahora estaban bajo la bendición y la dirección del Señor, camino a la tierra de Canaán. Y ahora tenían que ellos poner de su parte. Y la respuesta fue que ellos ofrendaron de una manera tan grande, tan especial, que Moisés tuvo que parar las ofrendas. Miren qué bendición, hermanos. Ojalá que un día lleguemos al punto de que nuestro tesorero diga: hermanos, ya no traigan ofrendas. ¿Verdad? Lo mismo ocurrió con David. David pasó por situaciones muy difíciles. David sufrió por causa de sus enemigos. David sufrió situaciones de su misma familia. Sufrió enfermedades. La gente lo buscaba para afectarle. Los filisteos estaban acechándoles constantemente a su reino para destruirlo y tomar sus posesiones. El Salmo 116 tiene una pregunta muy especial. Una pregunta que nos hace reflexionar. David dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? ¿Y saben cuál fue la respuesta a esa pregunta? Le voy a construir casa al Señor. Le voy a construir casa al Señor. Claro, no lo hizo él, lo hizo Salomón. Pero David juntó todo lo necesario. Juntó el oro, la plata, las piedras, la madera, todo lo necesario. Es más, hasta le dio los planos para que Salomón construyera. Y esa fue la respuesta de David a la gran misericordia de Dios a su vida. Dios le había perdonado, Dios le había levantado, le había sostenido en su reino, le había guiado, le había dado la fortaleza para vencer a sus enemigos. ¿Cómo podía pagarle tantos beneficios al Señor? Bueno, ahí estaba la respuesta. Si Dios hace cosas grandes en nuestras vidas, tiene que haber una respuesta nuestra hacia Dios. Y es lo que aquí el apóstol Pedro les está diciendo a los hermanos. Sí, están viviendo una situación difícil. Han salido por causa del evangelio de sus hogares, de sus tierras. Han dejado sus iglesias.
ahora están en una situación sumamente difícil, pero Dios sigue actuando a su favor. Pero Dios les ha bendecido grandemente. Y veamos, hermanos, solamente para recordarte las grandes bendiciones que recibieron estos hermanos, y que no solamente son ellos, sino somos también nosotros. Dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Miren qué riqueza, qué bendición tan grande. Ya tenemos asegurado nuestro lugar después de esta vida. Un día vamos a tener que partir, lo mismo como estos hermanos, pero ya tenemos nuestro lugar, ya tenemos nuestro hogar. ¿Sí? Hace, creo que 2 años, 3 años, fui a un velorio de un familiar de nuestro hermano Jesús Pesellín, y él puso un canto ahí en la familia, bueno, ahí en la casa de su familia, un canto que decía, vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. Un canto muy bonito, vuelvo a mi hogar. Pues ya tenemos nuestro hogar, ya tenemos nuestra casa, ya tenemos nuestra habitación, ya tenemos nuestro lugar allá en el cielo. Es nuestra herencia eterna. Veamos otra vez el versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Miren qué bendición tan grande. Ahora, no solamente fue esto. Los hermanos a los cuales el apóstol Pedro les está escribiendo, que estaban en esta situación de ser expatriados, viviendo en lo que es Turquía, lo que en ese tiempo era Asia Menor, viviendo en una situación muy difícil, ellos eran los receptores de grandes bendiciones de Dios. Y si ellos en un momento dado podían decir, bueno, ¿y qué vamos a ganar con todo este sufrimiento, con todo lo que nos está pasando? Pues el apóstol Pedro les dice, miren su herencia, miren sus bendiciones, miren lo que Dios ha hecho en sus propias vidas. Y ustedes no son los únicos, porque los profetas también les pasó lo mismo. En el versículo 10 dice de la siguiente manera, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, versículo 12, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Ellos fueron los administradores de nuestra salvación. Dios los usó poderosamente, sufrieron, pasaron por momentos difíciles también, despreciados por su propio pueblo, pero ellos fueron fieles para guardar el mensaje que llegó a nosotros. Entonces, los hermanos que habían sido expatriados ahora deberían de responder favorablemente. Ahora, ¿qué van a hacer? Y lo que vamos a ver en los versículos del 15 al 21, podemos ponerle como título, los imperativos de la misericordia de Dios. Los imperativos. ¿Qué es un imperativo? Pues la palabra imperativo es una palabra gramatical, de lo que se utiliza en gramática, en la conjugación de los verbos. Los imperativos son las expresiones verbales de dar una orden o un mandato. Y vamos a ver aquí 6 imperativos en relación a la gracia de Dios, en relación a la misericordia de Dios. Por favor, otra vez, volvamos al versículo 3, nada más para que veamos el contexto. Bien, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, y hay que subrayar eso, su grande misericordia. Ahora, preguntémonos a nosotros, ¿Dios ha sido misericordioso con nosotros? Claro que sí. Y ha sido inmensamente misericordioso con nosotros. Bueno, si Dios ha sido misericordioso,
Entonces, ahora, ¿cómo le vamos a corresponder? ¿Qué espera mamá? ¿Qué espera mamá? O toda mamá, ¿qué espera después de 2 o 3 horas de estar preparando la comida? De que se está esforzando en unas tortillas bien calientitas, en una buena comida que esté bien balanceada, que sea rica. ¿Qué espera por lo menos mamá? Que se les den las gracias. Por lo menos decir, mami, gracias por la comida, estuvo bien rica. Por lo menos eso. Pero hay quienes, mamá se esfuerza tanto, 2 horas de estar ahí en el fogón, bueno, ya no hay fogones, ahora ya con todo lo eléctrico y lo electrónico, pero mamá se esfuerza tanto y a veces ni recogemos el plato. Ahí dejamos todo, que mamá se encargue hasta de lavar los platos. Debe haber una respuesta. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo, Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, ha sido de veras tan bueno, ha hecho cosas grandiosas en nuestras vidas, pues ahora hay que corresponder. Y entonces ahí vienen los imperativos. Veamos los imperativos. Versículo 13. Ahí vamos a encontrar tres imperativos en el versículo 13. Ceñid, fíjense bien el verbo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Número 1, ceñid. Luego, adelantito, sed sobrios. Luego sigue el verbo, esperar. Entonces, aparecen 3 verbos en forma imperativa. Primero, ceñid los lomos, sed sobrios y esperar. Luego en el versículo 14, por favor, vamos al 4. Como hijos obedientes, no os conforméis, no te conformes, así en forma más directa. No se conformen. Versículo 15, sed santos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, sed santos. Y se repite en el versículo 16 con relación a un texto que está en Levítico en el capítulo 11. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, aquí viene el 6. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así es que, veamos, hagamos la lista de los imperativos. Ceñid los lomos, sed sobrios, esperad, no os conforméis, sed santos y conducíos. 6 imperativos, 6 verbos que están en forma de mandato. Y esa forma de mandato no es en el sentido de que ahora lo vas a hacer porque lo vas a hacer. No se trata de hacerlo por obligación, sino volvemos otra vez a repetir. Se trata de la respuesta a la misericordia de Dios. Dios ha sido bueno conmigo, pues entonces ahora voy a corresponder a esa bondad de Dios. Dios me sacó de un problema muy grave, pues ahora voy a corresponderle por lo que está haciendo por mí. Dios me sacó de una enfermedad, pues el domingo voy a ir a la iglesia a darle gracias. Esa es la respuesta, no por obligación. De niño, mi abuelita me llevaba los días miércoles al templo. Pero como niño, al escuchar el sermón o los estudios, me dormía. Andaba cabeceando, pues como niño, hermanos, 7, 8 años cabeceando ahí. Y luego los hermanos viejitos ahí, leyendo tranquilamente. Y pues no, pues uno como niño se duerme. Mi abuelita me pellizcaba. No, pues después ya no quería yo ir. Porque nada más era, pues primero me rogaba, vamos al templo, vente conmigo. Y me decía, hijo, vamos al templo. Bueno, abuelita, ahí vamos. Pero luego me pellizcaba. La respuesta a nuestro Dios no es con pellizcos, es del corazón. Él hizo cosas grandes por mí, pues ahora voy a hacer algo por mi Dios, por lo que está haciendo. No por obligación, no porque alguien me esté
diciendo palabras duras. No, es la respuesta. Pero son mandatos. Debo hacerlo por lo que Él es. Y veamos otra vez. Ceñid los lomos, sed sobrios, esperad, no os conforméis, sed santos y conducidos. Ahora, veamos esto. ¿Por qué el apóstol Pedro está dando estas palabras de mandato a los hermanos? Porque hay dos situaciones. En el versículo 13, por favor, veamos en la parte final del versículo 13, dice de la siguiente manera: y esperad, vamos a tomar en cuenta esta palabra, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro con estas palabras? De que el Señor va a venir, la segunda venida. Así es que es con la finalidad de prepararnos, porque va a venir el Señor. Aquel que nos amó, aquel que se entregó por nosotros, aquel que hizo lo posible de tener una vida nueva, pues Él va a venir. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿En una actitud pasiva? ¿En una actitud de indolencia? ¿En una actitud hasta de ingratitud por lo que ha hecho? No. Entonces, vamos a portarnos bien, vamos a hacer bien las cosas para que cuando Él venga se agrade de que hemos hecho lo correcto delante de Él. Ahora, eso es mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro, porque Cristo viene. Pero ahora veamos por favor en el versículo 18. Ahora el apóstol Pedro les voltea la cabeza, por decir así en el sentido figurado, les voltea la cabeza para mirar hacia atrás. Ahora versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Lo que el apóstol Pedro les está mencionando, volvemos otra vez a hacer énfasis, es por la dirección del Espíritu Santo. Lo que les está haciendo el apóstol Pedro es: miren sus vidas atrás, borrachos, enojones, pendencieros, familias quebrantadas, arruinadas. ¿Quieren vivir así? ¿Quieren seguir en esa misma situación? ¿De dónde les sacó el Señor? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Que eran tan buenos? ¿Eran grandes hombres? Miren de dónde eran. ¿Y cómo ha sido Dios con nosotros? ¿Cómo éramos en nuestra vida pasada? ¿Y cómo Dios tuvo misericordia? La famosa parábola del samaritano encaja muy bien con esto. Porque nosotros fuimos el hombre que quedó herido en el camino. Nosotros éramos. Las situaciones de la vida nos causaron gran daño, y nosotros mismos por andar viviendo mal. Pero un día pasó un buen samaritano y nos levantó y nos curó y nos llevó al mesón y pagó, porque así dice la parábola, pagó para restaurarnos. ¿Quién era el buen samaritano? ¿Quién era el buen samaritano de la parábola? El Señor Jesús. El Señor Jesús era el buen samaritano que nos vio en el camino, que nos vio tirados en la vida, que nos vio arruinados, viviendo una vida tremenda, pero fue por nosotros y nos sacó de ahí. Así es que el apóstol Pedro se está diciendo: miren hacia atrás, miren cómo eran sus vidas. Entonces tenemos que esforzarnos a hacer bien las cosas para agradar a nuestro Dios, para amarle, para demostrarle que realmente somos de Él. Por favor, regresemos al versículo 14, por favor. Fíjense bien cómo dice el apóstol Pedro en este versículo. Como hijos, ¿qué clase de hijos? Obedientes. Como hijos obedientes. A ver, hermanos, papás varones, nos gusta ver y premiar a nuestros hijos desobedientes. ¿Se enoja usted? ¿Se enoja usted con su hijo desobediente o no? ¿Sí, hermano? ¿Lo regaña?
y hasta le ha dado su buena tunda. Sí, ¿verdad? A veces sí. Aunque ya está la ley antichancla, pero todavía no importa que esté esa ley, la ejecutamos la justicia en casa. Pero dice aquí el texto, como hijos obedientes. Así es que como hijos obedientes, entonces tenemos que responderle a nuestro Dios, porque ha sido misericordioso con nosotros. Y ahora vamos a ver esto. Primer imperativo, es decir, primer mandato con orden, pero un orden no de a ver si quiere, no, es la respuesta amorosa y pronta al Señor. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Mire esa frase, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiso decir Pedro con esta frase? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora quisiera preguntarle a una hermana, a ver, hermanas, ¿qué es el lomo? ¿Qué es el lomo? ¿Sí? A ver, ¿qué es el lomo? La espalda, muy bien, alguien dijo por ahí, la espalda, exactamente, ¿sí? La parte de aquí atrás, aquí donde está, como dicen en los pueblos, el espinazo, aquí, así dice, ¿verdad? En el pueblo, el espinazo, ¿verdad? Aquí está la columna vertebral. Bueno, aquí el lomo, ¿sí? En los animales de carga, es decir, los burros, los caballos, pues vean ustedes que en el lomo del animal tiene hasta como una curvita ahí, como y ahí es donde se pone la silla o donde se pone la carga. ¿Y qué se hace con la carga? Pues se amarra. En la antigüedad, hermanos, en el tiempo del apóstol Pedro, no existían los pantalones. No había pantalones. Los pantalones son de moda muchos siglos después, como 1500 años después fue que se inventaron los pantalones. Pero en el tiempo del apóstol Pedro se utilizaban túnicas. ¿Sí? Se ponían túnicas. Los romanos utilizaban las famosas togas que todavía los jueces de la corte, ¿verdad, hermano Ale? Los jueces de la corte se ponen una toga. Pues imagínense salir corriendo con una túnica, con una toga, va uno a dar un golpezazo. ¿Por qué? Porque se va uno enredando. ¿Qué hay que hacer? ¿O qué tenían que hacer los hombres en cuestiones en que tenían que hacer trabajo y salir corriendo? Pues tenían que amarrarse, tenían que ceñirse, tenían que ponerse un cinturón o una cuerda para amarrarse las vestiduras, para de esta manera poder hacer un buen trabajo. ¿Sí? Los que cortan la leña, los leñadores allá en los pueblos, se fajan, así decimos normalmente, se fajan, se ponen un cinturón, se aprietan, porque van a hacer un esfuerzo grande con el hacha, o los que parten la roca, los que toman el mazo y están rompiendo la roca, se tienen que ceñir para que de esta manera pueda realizar el trabajo. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pedro a los hermanos, lo que está diciendo es que ceñir los lomos de vuestro entendimiento es decir, en una forma figurada, prepárense, estén bien preparados, porque el Señor viene. Y si el Señor viene, que nos encuentre haciendo su obra, que nos encuentre trabajando para Él, sirviéndole. Por favor, vayamos hasta 1 Tesalonicenses. Vamos a este pasaje, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Capítulo 5, y vamos a leer versículo 4 en adelante. Dice así, ustedes siguen en silencio la lectura de la palabra. 1 Tesalonicenses 5, 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Es decir, estar preparados porque el Señor viene. Entonces hay que tener en el sentido figurado, tener la ropa ya bien amarrada, bien ceñida a nuestro cuerpo, porque nos vamos. Hay que estar preparados, pero sirviéndole, haciendo lo que es agradable delante de Él, participando en su obra, trabajando para Él, compartiendo su mensaje, viviendo correctamente. Eso es ceñirse. Y dice el texto, dice la frase, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, que nuestro pensamiento debe estar fijado solamente en Él, no en otras cosas. Porque cuando Él venga, que no nos encuentre como aquellas vírgenes insensatas de la parábola. ¿Qué ocurrió con las vírgenes insensatas? Pues que no tenían el aceite listo. ¿Y qué sucedió a medianoche? Que se les acabó el aceite, vino el esposo y resulta que como no tenían aceite tuvieron que ir a comprarlo, pero cuando regresaron le cerraron la puerta. Que no sea así, que estemos preparados, porque en cualquier momento va a venir el Señor. Ahora, vamos a ver el siguiente imperativo. Dice, sed sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? Pues estar con los 5 sentidos alerta, estar bien en el sentido de que todos nuestros ojos, nuestras manos, nuestro olfato, nuestro tacto, todo esté en orden. Ser sobrios es decir, estar bien conscientes, para que en cualquier momento que ocurra algo que Dios quiera de nuestras vidas, estar sobrio. La palabra sobrio va en contra de la persona que toma, ¿sí? Porque la persona que toma no está sobria, está afectada por el alcohol. Entonces aquí ser sobrio es estar en esos 5 sentidos, porque en un momento dado Dios le puede pedir algo, le va a mandar a hacer algo, le va a encargar una misión y debe estar así en sus 5 sentidos. Todavía un tercer imperativo, dice aquí el texto, y esperad por completo. Esperar tiene que ver con paciencia, una expectativa, estar con paciencia, esperando ese momento en que el Señor va a venir. Que no nos impacientemos por causa de las situaciones que estamos viviendo. Los hermanos a quien escribe el apóstol Pedro estaban viviendo bajo una tensión muy fuerte. No era fácil ser cristiano en ese tiempo. En ese tiempo no se congregaban como nosotros lo hacemos ahora aquí en un templo, con un servicio muy bien ordenado, cantando de nuestro Dios. Los hermanos tenían que reunirse en las casas y tenían que hacerlo en oculto. Si cantaban, tal vez no cantaban tan fuerte porque la gente los iba a escuchar, los iban a denunciar. Y si alguien lo denunciaban como cristiano, pues tenía que ser juzgado, a veces era maltratado, a veces su familia tenía que sufrir las consecuencias de su fe. Y bueno, pues era una cosa muy difícil. Y muchos se impacientaban, decían, pues no vale la pena ser cristiano, vamos a perderlo todo. Pero tenían que ser pacientes, porque iba a venir lo mejor para sus vidas, y así debe ser igual para nosotros. Así es que tomemos en cuenta esta situación, hermanos. Ahora vamos al versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La palabra conformar está muy relacionado con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Por favor, vamos a Romanos 12 y versículo 2. Romanos capítulo 12 y versículo 2. Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis. Veamos otra vez el texto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hasta ahí nada más.
Pero vean cómo comienza el texto: no os conforméis. Lo mismo dice el apóstol Pedro allí en el versículo 14: no os conforméis. Ahora, ¿qué significa conformar? No te amoldes. No es no amoldarse. O sea, no te ajustes a la forma de vida del mundo. Por ahí hay un proverbio o un refrán antiguo que dice: al lugar donde fueres, haz lo que vieres. No, no se trata de eso. Se trata de hacer la diferencia. Y ellos tenían que hacer la diferencia en los lugares que fueran. Tal vez para evitar problemas podrían decir: bueno, pues ni modo, me voy a tener que ajustar a lo que hay en esta ciudad. En esta ciudad acostumbran celebrar el Día de Muertos, bueno, pues lo voy a celebrar. En esta ciudad celebran el Halloween, pues ni modo, lo voy a celebrar para no tener problemas. No, lo que está diciendo el apóstol Pedro es: no te amoldes a esa forma de vida. El apóstol Juan lo dice de otra manera en el capítulo 2 de Primera de Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, ¿qué más? El amor del Padre no está en él. A veces es tan fácil amoldarse. A veces en el trabajo dicen: vamos a celebrar, a ver, traigan una botella de vino y vamos a celebrar. Y usted tal vez como cristiano: no, es que yo no tomo. Nada más es una, nada más es para el brindis, ¿sí? No se va a emborrachar. Además, el vino es bueno, ¿sí? El vino es bueno. Y usted dice: bueno, pues para no tener problemas, pues está bien, una no es ninguna, ¿sí? Y ya. Pero es empezarse a moldar al mundo. Y tiene que haber una gran diferencia entre un cristiano y el que no es cristiano. Puede ser que la persona que no sea cristiana sea una persona moralista, puede ser una persona buena, puede ser una persona altruista, pero el cristiano tiene que marcar la diferencia. Ahora, eso cuesta trabajo y a veces es señalado por la gente y empezando por su propia familia. Miren lo que dice, por favor, el libro de Miqueas. Vamos a ir hasta el libro de Miqueas, por favor. ¿Sí sabes dónde está Miqueas, verdad? Entre Deuteronomio y Josué. Miqueas capítulo 7, por favor. Y vamos al versículo 6, por favor. De seguro que usted va a recordar este texto porque lo utiliza el mismo Señor Jesús. Miqueas capítulo 7, versículo 6. Lo vamos a leer todos juntos. Dice de la siguiente manera, todos juntos: porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Se acuerdan que estas palabras las dijo el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 10? ¿Sí? Bueno, estas palabras del Señor Jesús proceden de este pasaje del libro de Miqueas. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pedro a los hermanos es: no se acomoden, no se amolden, no se pongan a hacer las mismas cosas que hace el mundo. Hagan la diferencia. Dice en el versículo 14, volviendo otra vez al capítulo 1 de Primera de Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Aquí había un hermano, bueno, hace años estaba aquí un hermano, ahora él está viviendo en Estados Unidos, y dice: hermano, mire, yo no tengo problemas con en la situación de los vicios. Yo no tengo problema. Dice: pero mi problema es el baile. Dice: ¿cómo es tan problemático el baile? Apenas escucho ahí en el micro una salsa y ya empiezo a mover los pies. Y voy en el micro escuchando una canción de rock y ya me quiero mover. ¿Cómo tengo problemas con eso? ¿Sí? Pero dice aquí el texto: no hay que conformarse. Cuando empiece a querer mover los pies por el cha-cha-cha, amárrese para que no baile, ¿sí?
Porque sí, hay ciertas áreas de nuestra vida donde pues como que nos ajustamos al mundo. Hay quienes no pueden frenar su manera de hablar, porque allí en su familia eran tan floridos en su manera de hablar, tan floridos como los de Alvarado, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí saben por qué es de Alvarado, verdad, hermanos? ¿No? ¿No saben por qué? Adrianita, ¿no sabes por qué? ¿No sabes por qué? A ver, ¿dónde está Alvarado, hermanos? Está en Veracruz, es una ciudad. ¿Y por qué es famosa la ciudad de Alvarado? Porque son bien groseros, ¿sí? Bueno, está caracterizado, en todo el país se habla de grosería, ¿sí? De majadería, de un vocabulario muy feo. Pero se dice que en Alvarado son los que se llevan el premio, ¿sí? Y hasta los niños dicen cosas tremendas. Bueno, pues no hay que conformarse, hermanos, no hay que conformarse. Ese es el mensaje que da el apóstol Pedro. Ahora vamos a ver, por favor, rápidamente, ya vamos a terminar. Versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es, fíjense bien, hermanos, sino como aquel que os llamó es santo. ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pedro? A Dios. Dios nos llamó. Así como aquel que nos llamó es santo, ahora dice también vosotros sed santos en toda vuestra manera. Dice aquí en toda vuestra manera de vivir. Fíjense bien, hermano, no solamente en un área, en toda, ¿sí? Así es que estando en casa, estando en el negocio, estando en la escuela, estando en el trabajo, en la calle, en la iglesia, nuestra manera de vivir debe ser así. Ahora, ser santo, fíjense bien, hermanos, aquí hay una cosa muy especial. En el versículo 2, la santificación viene por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos aparta para poder vivir para Dios y además el que inicia el proceso de cambio interior. La santificación es en 3 niveles. Fíjense bien, la santificación es en 3 niveles. El primer nivel es la santificación inmediata. La santificación es inmediata. En el momento en que recibimos a Cristo, en ese momento ya somos santos. ¿Sabe por qué? Porque nos fuimos apartados para la gracia de Dios y para ser salvos. La santificación es progresiva. Siguiente nivel número 2, en donde empezamos a luchar con nuestra carne, con nuestro yo, porque la naturaleza de Cristo está en nuestros corazones y entonces empezamos a batallar. Pero el Espíritu Santo nos va ayudando para que vayamos creciendo. Y dice Filipenses 1:6 que Él va a perfeccionar la obra hasta el día de Jesucristo. Y el último nivel es la santificación perfecta cuando lleguemos al cielo, porque ya no va a haber pecado. Entonces la santificación es una obra del Espíritu Santo, pero vean la diferencia, hermanos, la diferencia en el versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Ahora aquí es una participación nuestra. Ahora nosotros tenemos que tomar la decisión de no vivir conforme al mundo. Es la decisión de nosotros. El Espíritu Santo está trabajando, sí. Pero ahora, ¿qué tan dispuestos estamos a vivir una vida santa delante de Dios? Ahora debe ser nuestra respuesta. Ahora debe ser de nosotros que digamos, sí Señor, voy a vivir una vida correcta delante de ti. Voy a controlar mi lengua. Voy a controlar mis ojos. No voy a estar viendo películas de 3, 4, 5X. No voy a estar escuchando puro chismerío. Voy a tapar mis orejas. Porque voy a vivir una vida santa delante de ti. No voy a andar en lugares que no están bien. Porque voy a vivir una vida correcta delante de ti. Es una decisión personal. Es cierto que el Espíritu Santo está trabajando y está haciendo la obra, pero ahora yo también voy a poner de mi parte. Porque ahora soy hijo de Dios.
Cuando no era cristiano, pues no tenía esa facultad, pero ahora sí. Entonces ahora viene una decisión personal. El dinero que reciba debe ser un dinero correcto, honesto, trabajado correctamente. No hacer trampa, no hacer negocios chuecos, no recibir del narco. Bueno, a menos que el narco se convierta. Entonces sí construimos el templo. Muy bien. Pero es una decisión personal. Y ahora vamos a el último imperativo, versículo 17. Lo leemos todos juntos. Versículo 17 dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos, pero fíjense bien, en temor. Es decir, manéjate con cuidado. Porque el hacer las cosas sin el temor de Dios nos lleva a hacer muchas tonterías, muchas cosas que están mal. Y después somos los afectados, ¿no? Si cometemos algo que está mal, pues obviamente que nosotros recibimos las consecuencias. Pero el conducirnos significa que vamos a caminar correctamente, día tras día, en la voluntad del Señor. Y esa debe ser nuestra respuesta. No que nos anden vigilando, no que alguien nos ande checando, no que nos pongan una cámara espiritual que nos ande observando por dónde vamos. No, hermanos. Debe ser nuestra respuesta hacia Dios. ¿Sí? Que cuando el pastor llegue a la casa diga: ¡ay, qué bueno que llegó el pastor! ¡Ay, llegó un poco! Porque nos encuentra peleando, nos encuentra diciéndonos cada cosa y... No, que debe ser del corazón. Así es que esa debe ser la respuesta a nuestro Dios. Así que tomemos en cuenta para nuestra vida estos imperativos. Que Dios nos ayude, hermanos. Oremos. Padre, muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu enseñanza, por lo bueno que eres con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.